Y en el programa del día de hoy, Forlán habló de la supuesta crisis en el seleccionado Uruguay y Bielsa. También tenemos la ley antiperreo en el béisbol venezolano o la ley antiburlas en el béisbol venezolano. Tercer tema, la masterclass que está dando la Fórmula 1 en branding. Y finalmente, se copiaron en el examen de agente FIFA y los pillaron. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El precio del deporte. Producido por Laurel. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy Antonio Quintero, su anfitrión del día de hoy, especialista en Derecho del Deporte, y estamos aquí para comentar lo que más nos gusta: el mercadeo deportivo, las transferencias, los casos legales dentro del deporte, todo lo relativo a la gerencia deportiva, que es el tema que más nos apasiona. Para eso, lo que nosotros queremos hacer es darte no solo nuestras opiniones, sino información y contexto para que ustedes puedan tomar sus opiniones bien informadas. Por eso el día de hoy nos acompaña con nosotros Elena Mundaray, la dama del derecho del deporte. Hola a todos, gracias por estar con nosotros en otra edición del Precio del Deporte. Claro que sí, también se encuentra con nosotros el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moro. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio y un placer estar por ustedes y para ustedes. Y finalmente nos acompaña desde Uruguay, Montevideo, el mago del diseño y la identidad del deporte, Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de vuelta con ustedes. Y por supuesto nos acompañan ustedes, quienes nos regalan un poco de su tiempo para compartir con nosotros en este programa todas las semanas. Además, muy agradecido por todos los comentarios que nos han hecho, el video de Bolivia, el video de Zaragoza, los diferentes videos, a los que me han dejado comentarios sobre mi apariencia física o que estoy bien alimentado, muchísimas gracias. A todos los haters les dedico mi camisa del día de hoy, espero que la vean bien, pero en realidad muy agradecidos con todos ustedes y con todo lo que está ocurriendo con el programa, de verdad que estamos muy contentos. Pero bueno, sin más ni más, vamos con el primer tema del día de hoy. Y es que pensamos que la tormenta había pasado en la selección uruguaya con aquellos comentarios de Suárez, entre otros, contra Marcelo Bielsa. Parece que la polémica la trae de nuevo a la mesa Diego Forlán. Cuéntanos, Brandon, ¿qué es lo que está pasando con la selección uruguaya desde allá, desde Montevideo? ¿Existe o existió una crisis en la selección de Uruguay bajo el mandato de Bielsa? Con la remontada agónica en las eliminatorias contra Colombia parecía que se disipaba toda hipótesis de crisis interna, pero Diego Forlán, uno de los referentes y leyendas de la selección uruguaya, dio unas declaraciones para un medio de este país y tuvo una opinión bastante interesante porque incluso le tira un poco a los periodistas diciendo que capaz no era para tanto, sino que se aprovecharon de la situación que se vivía internamente en el equipo como para desestabilizar. Para poner en contexto, capaz la gente que no lo sepa, Luis Suárez dio unas declaraciones posterior a la Copa América donde dijo que las formas en las que trabajaba Bielsa no tenía cómodo a los jugadores y a los demás funcionarios o empleados de la selección uruguaya de fútbol. Desde situaciones como pedir que no se pararan a saludar a los fanáticos, como no saludar a los jugadores, y mantener una poca comunicación son cosas que hacían sentir incómodos a varios referentes de la selección. ¿Qué pasa? Luego de esto, la selección uruguaya deportivamente viene en declive después de haberle ganado a Argentina en Argentina, de haberle ganado a Brasil en casa y mostrar una temporada realmente buena. Entonces empezaron las dudas sobre hay una crisis interna en la selección uruguaya. Jugadores como Valverde también se pronunciaron. Agustín Canovio dijo que hasta fue humillado por Bielsa al ser utilizado como sparring en los entrenamientos. Y bueno, Forlán en esta entrevista que dio dijo que él creía que lo que estaba haciendo Bielsa era su forma de trabajo y que si él fue llamado, uno conoce cómo es el personaje de Bielsa, cómo son sus métodos y deportivamente está funcionando. Entonces él dice que esta es la Uruguay de Bielsa
Por otra parte, Suárez, después de estas declaraciones, dijo que él se siente tranquilo porque lo que él dijo ayudó a la selección y que siente que ahora se mejoraron algunos aspectos que antes no estaban funcionando bien al parecer de él. Se abre otra vez el debate, hay una crisis interna en la selección uruguaya. Bielsa podría terminar las eliminatorias. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Bueno, Brandon, esto es una grandísima pregunta. Creo que el tema más a tratar aquí es la crisis mediática que se gestionó, porque si vemos los resultados deportivos, los jugadores uruguayos, a pesar de cualquier tema que haya ocurrido, se han comportado como unos profesionales, como hablaba Diego Forlán en su entrevista, que decía, bueno, yo juego para donde sea y siempre tengo que comportarme como un profesional. De hecho, Forlán critica a los jugadores que por jugar en el club de sus amores juegan mejor que en los otros clubes, diciendo, bueno, entonces no eres un profesional, siempre tienes que jugar al 100%, que él siempre jugó al 100% y es lo que siempre pide. Pero la pregunta aquí es que se genera una crisis mediática a partir de las declaraciones de Luis Suárez que directamente puede afectar al equipo, un equipo que además viene golpeado con un montón de suspensiones de la Copa América. La pregunta es, ¿se ha gestionado esto bien o no? ¿Y cómo deben ser más o menos estas gestiones de crisis en un caso similar? Un futbolista, un integrante del equipo se descarrila, sale con una declaración sorpresiva, obviamente para presionar, definitivamente para presionar. ¿Qué debe hacer uno en este tema de crisis, Andrés? Oye, la verdad es un tema súper complejo hablar de una crisis de comunicación producto de ciertas informaciones que van saliendo debido al contexto y debido a los personajes, ¿no? Siempre hablamos de Bielsa y le dicen el loco no es por nada. Sus metodologías son bastante particulares y para trabajar con este tipo de personas siempre tienes que tener un botón de alerta para cuando se puede encender un momento de crisis. Infiero yo que ya pasó su momento de mayor crisis, al menos mediática. Tanto así que hasta viene un referente, un ex referente de la selección como el que estamos hablando ahora y le da un espaldarazo a la gestión del técnico. ¿Qué pasa? También se apoyan en lo deportivo. Aquí un esfuerzo entre lo que está ocurriendo dentro del terreno para poder socavar lo que ocurre afuera o lo que ocurre dentro de un camerino. Eso es muy importante porque ¿con qué piso te puedes sentar tú a crear una estrategia comunicacional para minorar la crisis, para hacer ver que no está ocurriendo nada o minimizar eso y los resultados deportivos son malos, son negativos? Uruguay, más que un declive, ¿no? Como lo define Brandon, bueno, pasa por un momento, también las eliminatorias son muy complicadas, son procesos complejos, pero no le va mal, no le va mal en los números. Sí, Andrés. Bueno, para las aspiraciones de Uruguay, capaz no lo ven tan positivo porque luego de la Copa América no habían anotado gol. El último gol de la selección uruguaya precisamente fue de Luis Suárez. Y bueno, luego se destapan contra Colombia y ahí parecen disiparse las dudas. A mí me llama mucho la atención la forma en la que se ha tratado esta crisis, si se puede llamar así, porque es como que si fuese una batalla de personalidades y de bastante peso. Está la figura de Bielsa, está la figura de Suárez, que es muy importante acá en el Uruguay, e incluso la de Diego Lugano. Aquí se toma muy en cuenta lo que opinan los referentes de la selección uruguaya de Washington Tavares, de los ganadores de la Copa América y esa generación. Diego Lugano, ex capitán, también decía que la situación se fue un poco de las manos, que no era para tanto y que capaz responde a intereses para desestabilizar un poco o para vender o un poco de amarillismo. Creo que en todo momento las partes han sido transparentes, han defendido sus ideales. Incluso Bielsa respondía en la rueda de prensa diciendo que su autoridad se vio afectada. Sin embargo, que no iba a dar más detalles porque consideraba que correspondían a cosas de... Creo que el manejo que se ha hecho ha sido bastante medido y también creo un poco eso, que se ha elevado más, se ha redimensionado más de lo que debería ser, y creo que fue un tema que se debió manejar puertas adentro. ¿Por qué se expuso? Creo que ahí sí va un tema un poco de la prensa. Algo parecido pasaba en la Copa América. En uno de los episodios anteriores hablábamos de que la prensa estaba vendiendo un poco de color
en la competición, y creo que eso estaba pasando aquí. Lo que se ha dicho es verdad porque en ningún momento se ha desmentido, eso es un punto importante, nadie ha dicho esto que se está diciendo no es así. O siento que sí hay una crisis interna, pero en lo deportivo no está afectando. Uruguay está en el segundo puesto de las eliminatorias. Repito, le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, casa, le empató afuera, así que yo creo que el manejo que se ha hecho no ha sido desde la federación, sino desde las partes, y creo que ha sido bastante medida de todos los ángulos. Si normalmente uno en temas de crisis, para anticiparse a las crisis, hace un manual de cómo deben ser manejadas ciertas crisis. Tú dices, bueno, el equipo puede presentar este escenario A, este escenario B, este escenario C, y a partir de todos esos escenarios, uno los elabora. Andrés nos estaba explicando que normalmente cuando tienes a una personalidad como técnico, como Bielsa, directamente tienes que prepararte porque algo puede pasar siempre con Bielsa, ¿no? En este caso no pasó con Bielsa, sino con otros jugadores refiriéndose a Bielsa como tal. No puedes estipular todas las crisis, pero puedes estipular una forma de manejar la genérica y luego unas formas específicas de crisis específicas. Por ejemplo, un jugador positivo en dopaje, un jugador sancionado, un jugador que de repente ha estado en problemas domésticos, de golpeo, de violencia en general, etcétera, etcétera. Siempre puedes establecer cómo manejarías estas crisis, ¿no? Ahora, también ha sido otro punto interesante, lo ha mencionado Brandon y Andrés, que es que han salido los referentes a ayudar con la crisis. Algunos a apaciguar la crisis, otros referentes fueron los que generaron la crisis, y todos los referentes están opinando. Entonces, quiero pensar en cuánto peso tiene la opinión de un referente a la hora de apaciguar una crisis como tal. Más que la opinión, el respeto, dependiendo, yo creo que hay que entender un poco la intencionalidad y la naturaleza de lo que puede venir de una declaración para nosotros entender si esta crisis fue espontánea o fue inducida. Yo creo que es lo primero que debemos hacer, es esta crisis se pudo evitar porque se vio venir o porque simplemente se gestó y no la teníamos mapeada. Siempre hay conflictos políticos, conflictos personales, conflictos deportivos, conflictos de muchísimas maneras que sabemos que en algún momento va a reventar de alguna u otra manera por intenciones de grupos, de personas. ¿Quién sabe qué? Entonces por ahí quiere predominar su opinión, quiere predominar algo. No sabemos si esto viene de algo político para que alguien tenía un técnico sobre la mesa, si es algún jugador que quería y pedía la titularidad. Hay problemas, por supuesto, pero en todos lados hay problemas. El problema es cómo lo solucionamos y que no se enteren o que se enteren de la mejor manera. Sí, Andrés, y para complementar, también el manejo de lo que significa ser un líder de opinión. Y definitivamente estos referentes son ídolos aquí en el Uruguay. Y fíjate, algo que me llamó la atención, las declaraciones de Suárez. Suárez es ídolo aquí, incluso para aficionados de otros cuadros, de otros clubes. Todo lo que le ha dado Suárez a la selección es indiscutible. Pero cuando dio las declaraciones, la opinión fue dividida. Algunos opinaban que eso no se debía hacer, que fue mal agradecido, porque incluso se le hizo una despedida muy bonita. Pero en cambio, las declaraciones de Forlán, el recibimiento es que fue categórico, fue un profesional. De hecho, en ningún momento, si no me equivoco, menciona a Suárez, sino que habla de la situación en general, protegiendo al jugador. Y entiendo que ahí hay un poco también de ser capitán, de la experiencia. Cuando un referente habla, también tiene que tener en cuenta que hay mucha gente que lo ve como ídolo, que lo sigue y que su opinión pesa bastante en la opinión pública. Diego Forlán es un crack. Primero, ídolo para mí, gran jugador, jugó en muchísimos equipos importantes, entre ellos el Manchester United, increíble goleador, increíble lo que hizo en los mundiales. Cada vez que él habla, yo escucho. Cualquier cosa que vaya a decir, yo escucho. Así ahora sea jugador de tenis profesional, a Diego Forlán siempre hay que escucharlo. Es interesante siempre todo lo que dice y cómo ve el fútbol, ¿no? Ayer Diego Forlán se refiere a la crisis y dice, bueno, que una vez él estaba en el vestuario de Villarreal, que había un problema con Román Riquelme, básicamente que él salió a defender a Juan Román Riquelme. Me ha pasado, he defendido a compañeros, a colegas, a compañeros de clase y me he llevado una buena torta en la cara. Y el presidente de Villarreal, él cuenta, que le dijo, bueno, Diego, ¿sabes una cosa? Este es mi equipo y mientras sea mi equipo, las cosas son así. Y Diego dice que lo entiende y dice, bueno,
la verdad es que él tiene razón. Este es su equipo y las cosas son así. Cuando este sea tu equipo, Diego, tú haces las cosas como tú quieres. Y ahora, él lo que quiere decir, este es el equipo de Bielsa. Así que se tienen que hacer las cosas como Bielsa dice. Y tienes que ser lo suficientemente profesional. Yo he estado con técnicos, dice Diego Forlán, que no me agradan. Pero igual salgo al campo y cumplo mi deber y hago lo que tengo que hacer. Ese es el mensaje que deja Diego Forlán. Es un mensaje claro a los jugadores de compórtense. Uruguay está primero, hay que obedecer lo que dice el técnico mientras él sea el técnico. Si trajeron a ese técnico es por alguna razón y además ese técnico todos lo conocemos y sabemos que es muy quisquilloso en una serie de cuestiones. Tanto así que su contrato fue negociado y renegociado y renegociado y se negoció demasiado por tanta quisquillosidad. Y así Diego Forlán influye de cierta manera apaciguando las críticas como tal, ¿no? Lo cierto es que uno tiene que siempre estar preparado para las crisis, siempre tiene que estar preparado para enfrentar estas cuestiones porque cualquier equipo deportivo que trabaja prácticamente en la industria del entretenimiento va a tener crisis mediática. Es garantizado. Es como la humanidad siempre va a tener enfermedades, siempre van a haber enfermedades y siempre va a surgir una especie de cuestión con enfermedades. Bueno, los equipos deportivos siempre van a tener escándalos. Entonces, mejor prepárate para ello, para que no te agarren sin estar preparado. Eso yo creo que es un poco la lección de estas supuestas crisis en Uruguay, porque de verdad que a pesar de todo, oye, a mí me sorprende que el equipo uruguayo no ha bajado el rendimiento. Las fechas que vio bajado el rendimiento fueron por las sanciones, las hablamos aquí. Y creo que los jugadores uruguayos, así como en la Copa América, no se comportaron tan bien en esa semifinal con Colombia. Ahora se han comportado bastante profesionales con lo que refiere a la selección como tal. Brandon, ¿tú quieres agregar algo? Yo creo que no hay tal crisis, creo que fue simplemente una diferencia de métodos de trabajo. Y nada, si eso es una crisis, estar en segundo puesto de las eliminatorias, en la forma en la que están, bueno, yo espero que mi selección también tenga una crisis de esa. Hay gente que apoya mucho a Bielsa y otros que capaz no comparten, pero lo que no se puede negar es que es un tremendo profesional y muy bueno en lo que hace. Selección que agarra, selección que pone a jugar de buena forma. Y siempre muy ofensivo, muy agresivo. Bielsa como seleccionador, admirado por muchos, odiado por muchos también. Yo soy parte de los que los admira mucho. La pregunta es para ustedes. ¿Creen que hay una crisis en la selección uruguaya? ¿Creen que ya se resolvió la crisis? ¿Creen que se resolvió de la mejor manera? ¿Creen que la selección uruguaya y la UF estaba preparado para comentarios como estos? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos con una que no ha querido hablar el día de hoy. Ha estado muy callada referente a los temas, que es Elena Mundaray, que nos trae este nuevo tema de la nueva ley antiperreo en el béisbol venezolano o antiburlas en el béisbol venezolano. Elenita, cuéntanos de qué va esto. ¿Celebración o perreo? Hoy traemos un tema que estoy segura va a traer bastantes opiniones divididas y es por la modificación del Código de Ética y Disciplina de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y la adición de unos artículos en donde se sanciona o castiga las celebraciones irrespetuosas, o lo que han llamado ahora en las redes sociales la ley antiperreo. Y ante todo, bueno, vamos a explicar un poquito que no es una ley. Recordemos que una ley tiene que ser promulgada por una autoridad pública competente, un congreso, una asamblea. Pero bueno, en las redes sociales se le ha dado este nombre, obviamente entendiendo que hay un descontento por parte de la fanaticada del béisbol venezolano. Bueno, este año la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la LVPP, modificó el Código de Ética. Y aquí incluyeron unos artículos en donde van a sancionar las celebraciones que se consideren irrespetuosas. Esto con el ánimo, bueno, de que ya en el pasado ha habido un tipo de discrepancias, de problemas de disciplina entre los equipos mientras están jugando incluso finales, y por eso la liga tiene la intención de regular esto, de darle un castigo a los que consideren han sido irrespetuosos con el público o con el equipo rival. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio? Bueno, el cambio está en el Código de Ética, como mencionaba, en donde se agregaron 2 artículos. Específicamente en el artículo 20, donde se exponen cuáles son las causales de multa, es decir, cuáles son las acciones que van a requerir que como sanción se le imponga una multa a un jugador o a un manager. El artículo 20, numeral 8, dice lo siguiente: el jugador, manager o coach que incurra en algún acto de celebración considerado a juicio de los árbitros como señal de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto dirigido al equipo contrario o al público, además de ser sujeto de expulsión por parte de los árbitros, será sancionado con una multa de entre $100 y $1,000. Y hay otro artículo muy parecido, pero
en causales de suspensión que nuevamente castiga las celebraciones consideradas a juicio de los árbitros como señal de burla o celebraciones que se entiendan como falta de respeto, pero esta vez en este artículo se regula las suspensiones, que podrán ser suspendidos los jugadores, los managers o los coaches de 1 a 10 juegos. Entonces tenemos 2 castigos, por así decirlo. Una multa de $100 a $1,000 o que la liga decida, por otra parte, suspender al jugador, al manager o al coach por diferentes juegos, de 1 a 10 juegos. Pero ahora la cuestión está en que podamos discutir qué nos parece este artículo. Si es necesario que se regule esta conducta, porque entendemos que, oye, en el momento de celebrar es totalmente genuino, es algo que sale del momento, ¿no? El detalle está entonces que es lo que quiere regular justamente la liga, que sea irrespetuoso. Pero ¿cómo consideramos que una celebración es irrespetuosa? Y por eso lo dejan a juicio de los árbitros que estén encargados en dirimir las controversias en el juego. Así que queda totalmente subjetivo de los árbitros definir si fue una celebración irrespetuosa o no. Oye, lo primero que creo que hay que decir aquí es que perreo tiene varias connotaciones aquí en Sudamérica y en el mundo de habla hispana. Es el baile, perrear del baile, y en Venezuela, además de perrear del baile, está también el perreo de perrear con las burlas como tal, ¿no? Aquí obviamente se están refiriendo a las burlas antes de que piensen que empezamos a hablar de que no se debe perrear en el baile, alguna cuestión distinta, ¿no? La cuestión es qué tan lejos están llegando las celebraciones a veces en el béisbol venezolano. En muchos países esto se ha vuelto y se ha salido de las manos, pero fíjate que vemos en el fútbol que las celebraciones irrespetuosas en general que han tenido varias personas en Europa, celebraciones que han evocado cuestiones nazistas o fascistas o este tipo de saludos raros han sido penalizados. El deporte generalmente te dice que uno de los valores principales que pretende el deporte enseñar es justamente el respeto a todo, el respeto al rival, el respeto al árbitro, el respeto al público. Entonces, cuando un deportista se le va un poco de las manos y respeta alguna de las partes, yo creo que sí es correcto sancionarlo. Ahora, el tema de que esto sea abierto a la opinión del umpire o del árbitro, wow, ahí es donde empezamos a tener problemas. Esperemos que opine bien o que esta decisión del árbitro pueda ser revisada como tal. Y para eso la LVP, la Liga Venezolana, tiene el tribunal disciplinario, tiene el tribunal de apelaciones y toda esta cuestión. Porque el resto no tiene mucho sentido que alguien de repente se le vaya de las manos o que haya una conducta en una zona gris. Que, pero para ti fue interpretado de una manera, pero él quiso decirlo de otra manera. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí me imagino yo que los árbitros deben ser entrenados de cierta forma, como pasa en el fútbol. Vamos directamente a hacer una capacitación de árbitros, nos diga cómo debemos actuar frente a ciertas situaciones, ¿no? Y entonces todos los árbitros tengan como una opinión estándar de, ok, este tipo de acciones, así, 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 siempre va a ser considerado perreo o burla y te vamos a sancionar. Y estas acciones, así, 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 no lo serán. Entonces siempre tiene que haber como esa reunión regulando, porque el derecho no puede ir a regular específicamente tampoco todo lo que pasa, porque el ser humano tiene un libre albedrío que se le ocurren tantas cosas. Y bueno, aquí tenemos un champion en lo que es perrearse a mucha gente en algunos momentos. Andrés, cuéntanos, ¿qué piensas tú de esto? Fíjate que yo tengo una opinión 100% al contrario de lo que puedes pensar tú. Y es que primero hay que delimitar qué sería la falta de respeto o no, para que esto lo entiendan tanto jugadores como árbitros y todo el mundo. Y existe un marco, una delimitación, tú decir, mira, de ahí pasaste la línea o no. Sin embargo, en el deporte hay códigos no escritos de las personas que practican el deporte, que comulgan con estas actividades físicas y de entretenimiento, que saben hasta dónde puede llegar una actitud o no, hasta dónde puede comenzar. Ya hay una línea ética, no es visible, pero que ellos la sobreentienden. Ahora, el perreo en el béisbol es un tema generacional. Las generaciones más antiguas se reniegan a este tipo de celebraciones efusivas. Las nuevas les gusta hasta que pase algún evento que les haga pensar lo contrario, producto de la emocionalidad propia del deporte. Entonces tenemos que delimitar por qué lo dejamos o lo permitimos o no.
¿Hasta qué punto lo podemos llegar a tolerar y cuándo se considera una falta de respeto o no? Sabes que me parece interesante el tema generacional porque estuve buscando información o comentarios sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela y me encontré en X, anteriormente Twitter, que había mucha gente que decía que ya no le provoca ver béisbol porque todo es un malandreo, todo es un perreo y se han adquirido conductas que no son propias del juego limpio, del respeto y de lo bonito que era la pelota. Entonces siento que este tipo de actos, si bien yo apoyo la celebración, porque evidentemente los jugadores son humanos, no son unos robots, no pueden meter un jonrón con bases llenas y fingir que no se sienten emocionados, es la forma en la que lo hacen. Y cuando la intención es humillar al rival, ahí sí me parece que está desproporcionado. Y creo que el perreo, y hablo desde mi punto de vista que presencié la final de Tiburones contra Leones, a mí me parece una vergüenza. Me acuerdo un jonrón de un jugador que se tardó como 2 minutos para recorrer las bases porque en cada base hacía un gesto diferente. Entonces, ¿qué necesidad? Yo creo que ya ese tipo de cosas no son muy respetuosas, no le da un buen ejemplo a los menores y creo que daña el espectáculo. Creo que está bien que se penalicen este tipo de situaciones en el béisbol porque está dejando de ser atractivo. Mira, y así, Brandon, como tú tienes esa visión, también hay otras personas, que también la respeto, ¿no? Coincido contigo, también hay otras personas en que les gusta justamente que haya este agregado en los juegos porque le da sabor, porque le da un poquito de picardía. Entonces, como dije al principio, es un tema que va a traer bastantes opiniones divididas porque celebrar no está mal, evidentemente, y para unos le va a parecer que celebrar exageradamente, así sea con un jonrón, ok, está bien, se le puede permitir. El detalle está justamente cuando esto pasa a ser irrespetuoso, cuando pasa a ser humillante, cuando pasa a ser incluso grosero. Entonces, oye, ahí está la medida, ¿no? Además les comento que este artículo ya fue estrenado esta temporada, ya hicieron aplicación, porque el jugador de las Águilas del Zulia, Osleivis Basabe, fue sancionado con una multa justamente porque el árbitro de ese partido consideró que había celebrado de una manera irrespetuosa. Yo vi la repetición de la jugada, no vi el juego en vivo, tengo opiniones diferentes con respecto a la decisión del árbitro y con respecto a la decisión de la liga, porque no me pareció una celebración irrespetuosa. Obviamente el jugador se dirige hacia el catcher, algo le dice, evidentemente en la transmisión no se escucha qué es lo que se dice, el árbitro tuvo que haberlo escuchado y por eso fue la situación, entiendo yo, que lo expulsa y por eso posteriormente se le multa, ¿no? Pero solamente con ver esa transmisión me deja muchas dudas de que no debió haber pasado lo que pasó con el jugador, no debió haber sido expulsado ni multado, pero como digo, queda a discreción del árbitro, que justamente esta es la cuestión que pudiéramos tomar allí con pinzas de cómo va a decidir o cómo va a entender el árbitro que fue una celebración irrespetuosa, no. Pero bueno, el hecho es que hubo esta sanción, ya se estrenó este artículo en la liga y además el jugador no apeló esa sanción, esa decisión de la liga. Esto con lo del tema generacional, porque como Brandon decía que hay muchas personas que él vio que decían que no les gusta esto trae también otro tipo de generaciones. Pero ¿qué pasa? Hay una conexión generacional, esa propia de cada generación, con lo que más se sintió identificado en su época. ¿Ok? Para mí los mejores jugadores de fútbol fueron los que yo viví durante mi adolescencia y así los verán ahora. Y las generaciones cambian, simplemente no son ni mejores ni peores, simplemente son distintos. Los jugadores que vemos hoy de fútbol no tienen nada que ver con los que cuando yo estaba adolescente y eso no está bien ni está mal, simplemente hay que aceptarlo que esto es una realidad. Oye, yo quiero hablar de una cuestión que es la cultura del chalequeo en Venezuela. El venezolano siempre se ha identificado por ser chalequeador. Y si tú no aguantas el chalequeo es peor. Te chalequean muchísimo más. Esa cultura del chalequeo cuando se ha relacionado con el béisbol, porque aquí te chalequean por cualquier cosa. Y chalequearse es meterse contigo, es a veces muy bullying, es todo ese tipo de cuestiones. Tanto que utilizo la palabra chalequeo, que ya no se usa generacionalmente. No, lo cierto es que el chalequeo en el béisbol también es una parte del año. El béisbol venezolano se juega básicamente octubre, septiembre hasta enero. Y en ese momento del año, entonces todo el mundo se mete con todo el mundo si tu equipo pierde o tu equipo gana. Entonces, si por ejemplo el equipo de Brandon es los Tigres y los Tigres pierden, nos metemos con Brandon porque los Tigres pierden. No, lo mismo sucede con los Leones del Caracas cuando pierden y entonces se meten con alguno de nosotros. El tema está en que esta cultura del chalequeo yo entiendo que ha permeado demasiado al pelotero en sí. Es decir,
el pelotero se ha integrado en esta cultura del chalequeo, haciéndolo parte del chalequeo que le gusta a los aficionados. Y ese es otro tema importante, porque las rivalidades cómo han cambiado. Cuando yo era más pequeño, las rivalidades en los equipos de fútbol entraban al campo, y al entrar al campo directamente, oye, ni se hablaban con el otro equipo, los miraban con odio. Y eso no, eso de saludito, y fuimos amiguitos, y ahora estamos en equipo. Eso no existía antes. Hoy en día eso se ve más normal, y se ha normalizado este tipo de cuestiones. Pero eso era porque el fanático también antes te pedía que tú fueras leal a tu equipo en todo momento. Es decir, tú tenías que estar en personaje de que tu equipo es este y no el otro. Pero ahora, en el béisbol venezolano, estamos viendo este tipo de situaciones que sí, yo estoy de acuerdo que deben ser reguladas. Creo que el artículo no puede ir más allá, porque ¿qué es una burla? ¿Qué puede constituir una burla? Entonces, Elena está mencionando un caso donde ella no le parece que hubo una burla. Y al referee y al umpire sí le parece que hubo una burla. Qué complicado el tema de la comedia, de las burlas, de la ofensa en este siglo, ¿no? Por todos lados, ahí vemos a Ricky Gervais, que siempre se está refiriendo al tema. Algunas veces coincido con él, otras veces no. ¿Cuál es el límite y cómo trazarlo? Porque yo creo que ese es el problema más grande, es cómo trazar el límite, porque no podemos perder la comedia. La comedia es intrínseca al ser humano, nos hace incluso diferente a muchos animales que no son comediantes en general, y no tienen comedia, los animales en general, nos hace diferente a nosotros. Pero ¿cómo regulas la comedia? Elena se está riendo aquí. ¿De qué te estás riendo tú, Elena, de todo mi comentario? Riéndome de la comedia de los animales, pero bueno, es un tema que podemos discutir aparte. Pero no, fíjate, la cuestión está en lo subjetivo, ¿no? Que queda total discreción del árbitro que considera una falta de respeto, porque por lo menos me dices tú algo a mí, Antonio, y puede que yo tenga piel de foca, como dicen, y no me afecte, pero le dices lo mismo a Andrés, y Andrés sí le puede sonar feo, sí le puede sonar irrespetuoso. Entonces, el detalle está en lo subjetivo y la discrecionalidad que va a tener el árbitro en ese momento, que considera una actuación irrespetuosa o no. ¿Qué vería yo que pudiera ser un poco más prudente? Ir escalando las cuestiones. Mira, cometiste una actitud, un acto que yo considero irrespetuoso, te voy a poner una advertencia, y si esto sigue, bueno, yo te voy a expulsar del juego, y queda a discreción de la Junta Directiva de la Liga si te impone una multa o una suspensión posterior. Tiene que haber algo previo para mí, no de aplicar estos artículos, porque me parecen que oye, van muy de lleno. Entiendo la intención de la Liga, obviamente la comparto, pero ¿cómo tú regulas una celebración? ¿Cómo consideras que es irrespetuosa? Esa es la pregunta que justamente nos va a quedar allí al aire. Sí, Elena, para cerrar con mi opinión sobre este tema, yo vi esa jugada y fíjate que a mí sí me parece que es un poco perreo, por así decirlo, falta de respeto, en el momento en el que el jugador interrumpe su carrera para voltearse hacia el receptor y hacerle un gesto. Para mí eso ya es una falta de respeto, porque no es un movimiento natural del corrido de bases. ¿Qué pasa aquí? Que yo creo que este tipo de reglamentos son necesarios, porque ¿qué pasaría si no se ponen este tipo de medidas? Lo siguiente es que el pitcher, un pelotazo a la costilla al bateador, porque son las leyes no escritas del deporte. Entonces se crea una seguidilla de irrespeto que puede ir escalando. Entonces creo que esta es una forma de acabar con esto de inmediato, y capaz lo que se puede hacer es escribir un manual de los comportamientos que no deberían permitirse. Por ejemplo, interrumpir tu carrera para hacerle un gesto o dirigirte hacia un rival contrario o hacia el dugout de tu oponente. Entonces creo que es un tema muy subjetivo, pero creo que un umpire debería tener el criterio suficiente para identificar cuándo un gesto es ofensivo o cuándo es propio de una celebración natural. Mira, Brandon, ya es tan subjetivo que tú y yo vemos la misma situación diferente. Fíjate, si mal no recuerdo, el catcher de Tigres, que era ese juego Zulia-Tigres, fue compañero de Basabe el año pasado. Entonces, ¿qué le habrá dicho? No lo sé. Justamente el árbitro fue el único probablemente que escuchó, y además la actitud del catcher te deja ver que no le hizo nada porque se quedó normal. El jugador Basabe hizo el recorrido de las bases y ya. Luego, llegando a home, es que el árbitro lo expulsa. Obviamente, si hay después un reclamo por parte de Lipsonado, el manager de las Águilas, y también lo expulsan, pero justamente entiendo que el manager está defendiendo a su jugador, defendiéndolo, ¿no?, de que no había cometido una conducta irrespetuosa. Pero tan subjetiva es la cuestión que tú y yo, el mismo hecho, lo vemos diferente. Entonces,
coincido en que no lo veo como un manual, pero sí concientizar tanto al árbitro como a los managers, como a los jugadores, de cuáles son los límites, ¿no? Y bueno, que haya este tipo de, no sé, de concientización para ellos, para hacer el espectáculo mejor, porque al final lo que lo disfrutamos somos nosotros, para que no haya implicaciones de este tipo de multas, suspensiones, que además son innecesarias. Imagínate en una final que te suspendan porque celebraste un jonrón que hizo la diferencia en el juego. Entonces, oye, ahí hay que tomarlo un poquito con pinzas. El detalle está en la subjetividad, pero bueno. La pregunta queda ya para finalizar este tema es si los demás están de acuerdo con esta supuesta ley antiperreo, si les gusta, no les gusta. Yo estoy de acuerdo con la ley antiperreo. Estos artículos del Código de Conducta, feo llamarlo ley antiperreo, de verdad que este seguro fue obra de un periodista, llamarlo así, que siempre suelen ir directo al punto, como cuando le ponen los nombres a los asesinos cereales en Estados Unidos, siempre tienen unas cuestiones, o quien le ponga los nombres a los tornados y a este tipo de eventos sobrenaturales. Eso sí creo que no son los periodistas, los que se lo ponen a los tornados en general. Yo estoy de acuerdo, me parece bien, lo que no sé si está bien regulado, pero creo que aquí es donde tiene que entrar el procedimiento más que la norma, ¿no? ¿Por qué el procedimiento? Porque creo que, y como tú dices, quizás si hay un perreo, bueno, el árbitro puede expulsarte, puede multarte, pero después debería haber una posterior revisión de la junta directiva o del tribunal disciplinario o después del tribunal de apelaciones, y que la multa o las suspensiones subsiguientes, etcétera, etcétera, sean doble o triplemente analizadas, porque esto de la comedia y de la burla y de la humillación es subjetivo a menos que sea demasiado claro. Entonces yo sí estoy a favor de que haya revisiones posteriores para que así podamos tener justicia en este tipo de casos, porque yo creo que, justamente creo que aquí todos en el estudio estamos de acuerdo en que el perreo, las burlas y la humillación dentro del campo deportivo está muy mal, ¿no? Más allá de eso, después podemos conversar en otros temas, que creo que ahí sí hay opiniones distintas. Pero la pregunta, como dice Elena, es para ustedes. ¿Creen que estos nuevos artículos del Código de Conducta están bien? ¿Creen que esta ley antiperreo está bien? ¿Creen que está mal? ¿Les gusta perrear a la gente? ¿Les gusta el perreo Clásico también. Que el perreo clásico también? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, vamos con el siguiente tema del día de hoy. Esta vez nos los trae Andrés Moro, y es un tema que a mí personalmente me tiene un poco apasionado y sorprendido, porque es la masterclass que está dando la Fórmula 1 en todo lo que tiene que ver con branding. Cuéntanos, Andrés, ¿qué es lo que ha venido haciendo desde hace 7, 8 años la Fórmula 1 y lo último que hizo en el GP de Las Vegas? Dios mío, impresionante todo lo que nos comentaste antes en el programa. Hemos atraído a todo un grupo nuevo de aficionados. ¿Cómo los mantenemos interesados? Esta es una reflexión que se hizo Greg Maffei, ex CEO de Liberty Media, sobre la Fórmula 1, ¿ok? Liberty Media es la compañía, es la empresa que gestiona todo lo relacionado con la Fórmula 1 desde 2017, cuando un contrato millonario se hicieron de todo este evento deportivo y lo llevaron a otro nivel. ¿Qué está pasando con la Fórmula 1? Que está dando un masterclass de mercadeo y de branding que tiene que ser un ejemplo para el mundo del entretenimiento y para el mundo del deporte, de cómo se puede seguir haciendo las cosas, cómo se pueden llevar a otra manera. ¿Qué hizo Liberty Media y qué está haciendo la Fórmula 1? La Fórmula 1 empezó a entender que sus números no estaban bien, los números de audiencia, y empezaron a mirar para adentro y decir, oye, ¿por qué los números no están bien? Porque no había una conexión con el fanbase, y era en ese momento, en 2016, 2017, la Fórmula 1 era vista como una carrera, como un deporte muy técnico, muy elitista, y que no conectaba emocionalmente con la audiencia. Ahí empezó el primer paso, la conexión emocional. ¿Cómo lo hicieron? A través de las redes sociales y a través de los pilotos, utilizando a sus protagonistas, generando sensaciones para poder lograr lo que ha significado hasta ahora. Hay mucha agua ha corrido debajo de ese río desde 2017 hasta ahora. ¿Por qué? Porque han hecho
hecho un trabajo en conjunto de fortalecimiento de marca. Ha sido un branding maravilloso, espectacular, y vamos a hablar un poquito sobre lo que van a hacer para sus 75 años que cumple la Fórmula 1 en 2025. Pero antes yo le quisiera preguntar, sobre todo a Brandon y a Elena, cuál es la visión y cuál es la valoración que ellos tienen de la Fórmula 1 como marca, si la siguen y no la siguen, y simplemente cómo la ven. Sí, Andrés, a mí me llama mucho la atención lo que está haciendo la Fórmula 1 porque yo en lo particular no he sido un seguidor del automovilismo, pero creo que hubo un antes y un después, o al menos para mí, a partir del documental que se hizo en Netflix, Drive to Survive, y siento que desde entonces mucha más gente de mi generación o gente más joven ha estado al tanto de lo que es la Fórmula 1. Siento que lo que se está haciendo es para atraer a las nuevas generaciones y creo que está funcionando muy bien. Yo antes difícilmente sabía acerca de los reglamentos del automovilismo, de los pilotos, de las escuderías e incluso las nacionalidades de los pilotos, y ahora sé cuál es el principal, cuál es el secundario, sé tipo de llantas, ese tipo de cosas que capaz no soy el fanático número uno de la Fórmula 1, pero al menos ya manejo el conocimiento básico. Y siento que eso responde a la estrategia de mercadeo y de marketing que están haciendo con la Fórmula 1 como producto. Entonces, pero me parece que a partir de lo del documental de Netflix, no sé si coincides tú con eso, al menos para mí funcionó y fue así, fue como que un antes y un después en dar a conocer qué es la Fórmula 1, cómo funciona, las historias de los personajes, y creo que a raíz de ahí siguieron manteniendo la misma línea y la Fórmula 1 se ha potenciado de una forma tal que tú te enteras ya en qué país es el gran premio del fin de semana y quién va primero, quién va segundo. Ya no es solamente Ferrari o Mercedes, ya tú sabes acerca de Red Bull, de Williams, de McLaren. Entonces siento que los que seguían la Fórmula 1 es porque desde pequeños tenían un acercamiento, una pasión por el automovilismo, y siento que ahora la Fórmula 1 está haciendo un deporte más global y de conocimiento más popular. Mira, yo no soy fanática de la Fórmula 1, no soy una seguidora tampoco. Me quedo con lo que acabas de decir, de que los pilotos generan sensaciones, si sabes a lo que me refiero. Eso sí, en eso sí me captaron. Pero no soy una seguidora de la Fórmula 1, pero con todo esto estoy a la expectativa. Y de hecho, te tengo unos comentarios que creo que podemos mencionarlo más adelante sobre algo en específico, justamente con respecto a la publicidad. Pero estoy a la expectativa, justamente por eso. Netflix es la plataforma de streaming más popular en el mundo, con más de 180 millones de personas. Esto no fue al azar, esto fue producto de una estrategia bien marcada, bien delimitada para atraer nuevas generaciones. Pero la Fórmula 1 no se queda con las nuevas generaciones nada más, sino está atacando a todas las generaciones que pueden participar y que deseen participar y que les pueda llegar de ellos de una u otra manera. Lo que está haciendo la Fórmula 1 es muy interesante, porque siendo tan agresivo, atacando a diferentes generaciones, a diferentes audiencias, a diferentes edades, es un proyecto muy ambicioso, pero es tan ambicioso que lo están logrando, y este año han levantado un volumen de negocios de 2.600 millones de dólares entre enero y septiembre, en comparación de 2023 que hicieron 1.400 millones. Entonces están haciendo cosas muy interesantes, están haciendo cosas muy buenas, y vamos a empezar a decirles qué cosas están haciendo y cómo atacar a diferentes generaciones. Por ejemplo, Brandon habló de Drive to Survive. Excelente, un documental de Netflix para generaciones un poco más nuevas que no se criaron viendo la Fórmula 1. Pero ¿qué pasa cuando sale esta semana? De hecho, el 29 de noviembre sale la docuserie de Ayrton Senna. ¿Está pensada para las nuevas generaciones? No, la pueden ver también. Los va a atrapar seguro. Esto está atacando a unas generaciones anteriores que se criaron viendo cómo fue la carrera de este brasileño, o las generaciones más cercanas a la mía que pudieron o ver algo o simplemente ser testigo de los repetidores de aquellas personas que te decían que era un tipo muy grande, que no sé qué. Entonces tú quieres ver por qué era esa hazaña y por qué mis papás hablaban tanto de esta persona, por qué mis hermanos mayores, por qué mis tíos hablaban de este brasileño de una forma tan increíble. Bueno, vamos a verlo. Y ahí tienes otra manera para tú entender por qué están llegando. Otro punto muy interesante es, para 2025, para el 1 de marzo, la Fórmula 1 lanzará una colección, varias colecciones de Lego por los 75 años, que tiene Lego City, Lego Duplo, Lego Speed, y ataca a todas las edades que puedan utilizar con Lego. Y yo quisiera preguntarle a Antonio, porque sé que ha seguido el caso y sé que es amante de los Legos, ¿qué has leído sobre esto y cuál es tu apreciación sobre esta asociación con Lego para hacer algo distinto, ¿no? Andrés, la verdad es que este fin de semana, cuando los develaron en el GP,
me volví loco. Yo soy un amante de los Legos, para empezar, porque me quitan mucho los problemas encima de los casos legales que llevamos y de los clientes y de todas las cuestiones. Me da paz y tranquilidad. Y bueno, mi novio es muy fanático de la Fórmula 1. La verdad es que me encantan los Legos y es como combinar las dos cosas. Le estoy siguiendo mucho la pista a la Fórmula 1 prácticamente hace unos años para acá, especialmente por todo lo que están haciendo, por Liberty Media, y ahora tocaron los Legos. Quiero decir que este no es el primer trabajo de equipos vinculados a la Fórmula 1 con Lego o no. Ya venían habiendo carros de la Fórmula 1, precisamente con McLaren y también de otras escuderías, pero lo de este año es impresionante. Como dijo Andrés, tenemos básicamente, primero para los más pequeños de la casa, que es el Lego Duplo, que es para los bebés, etcétera, etcétera. Luego tenemos unos Legos muy baratos para los de más de 4 años, con los 20 carritos de las 20 escuderías. Luego tenemos uno que son los City, y los City, los carros son un poco más elaborados, pero no tan elaborados, tienen 4 sets. Está el camión que lleva a los Fórmula 1, tienes el taller, tienes a los Fórmula 1 y tienes la parada de pits. Y luego están los que me fascinaron más, y que viene un set especial que ya me volvió loco, que es los carros ya un poco más tamaño original, un poco más elaborados, que traen las 10 escuderías, un carro por escudería, están todas, y va a haber un paquete especial que los vende todos los 10 carros en un mismo paquete como están. Para después, la gran diva de la casa del año que viene va a ser un Ferrari tamaño Technic, muchísimo más grande, mucho más costoso, de esos que puedes poner en la pared. La cuestión es impresionante, le va a llegar a una cantidad de gente, y ¿qué niño no le gusta un carrito? Y para gente como mi novia, ¿qué niña no le gusta un carrito como tal? Además va a tener presencia de todas las escuderías, ¿no? O sea, esto es algo que es nuevo dentro del acuerdo entre Lego y Fórmula 1, y que también le hace el elemento diferencial. Y al que no le gusta el Lego, porque esto puede pasar, el Lego no es mi pasión, dirán algunos, está bien, pero puede ser que Hot Wheels sí. Y Hot Wheels va a sacar el año que viene, en un acuerdo plurianual también, todos los carros de todas las constructoras para 2025 en modo de los 75 años de la Fórmula 1. Entonces tenemos los carritos para armar, los carritos ya listos de colección. Tenemos el documental Drive to Survive, que también viene una 7ª temporada que se espera para marzo de 2025, según informa Sport Illustrated. Y además, como si no faltara más, viene una película de la Fórmula 1 que se va a estrenar en junio de 2025. Y el protagonista y productor también es Brad Pitt. Estamos hablando que están atacando diversas generaciones, diversas maneras, diversos métodos. Están buscando por todas partes cómo conectar continuamente, cómo fortalecer la marca y cómo llegar a todas las audiencias. Para mí es un ejemplo dentro de la industria del deporte y dentro de la industria del entretenimiento. Mira, yo me quedo con que los Legos duplos son para los consentidos del hogar. Me encantó cómo lo pusieron. Pero mira, creo que la Fórmula 1 está haciendo así y le está resultando. De hecho, Andrés, quiero justamente preguntarte o comentar contigo, porque lo que me causó más impresión en la carrera, en el GP de Las Vegas del fin de semana pasado, oye, que en plena pista hay una publicidad de una famosa marca de bebidas alcohólicas. Pero el detalle está en que, obviamente, en la pista no puedes promocionar las bebidas alcohólicas, ¿no? Pero ¿cómo buscan la manera, el marketing o el branding, como lo quieras poner, de aún así publicitar la marca principal de esta bebida alcohólica, pero en letras chiquiticas poniendo que se refería a la bebida sin alcohol, 0.0? Entonces, oye, me causa impresión porque obviamente estás viendo los conductores, a los pilotos, y ves la marca principal de esta cerveza y te quedas, wow, esto no deberías publicitarlo, pero después lees las letras chiquiticas. No, es que sí lo puedes porque esta es la bebida sin alcohol. Entonces, ¿qué te parece esa movida? ¿Y cómo lo ves tú? Porque a mí me encantó, me pareció espectacular. La movida es súper sencilla, es lo mismo que hacen estas industrias de alcohol, estas industrias cerveceras, vamos a ponerle un nombre, para publicitar. Esto es lo que hacen ellos para publicitar sus marcas en todos lados. Cuando tú ves los números y analizas un poco cuál es la cantidad de consumidores de cerveza sin alcohol, es ínfima. Sí. Y de verdad, si la pruebas, y
te puede gustar o no la cerveza, ya es debate de cada quien, y no es un mercado que no se ve en casi ningún lado, que se toma muy poco y que de ello no depende, no es su producto principal ni mucho menos, pero es la manera que encontraron de mercadearse, de fortalecer su marca en todos lados, que aparezca bajo las legislaciones de medios de comunicación, para que puedan aparecer en todos lados sin tener que ser baneados, sin tener que, oye, es una empresa de licor, no, estamos haciendo un sponsor de una bebida no alcohólica. Ahí es donde está la trampa del asunto, donde está la línea gris que encontraron, la famosa línea gris que encontraron las empresas de consumo de este tipo. Bueno, yo sí quiero comentar varias de las cosas de los programas televisivos rápidamente antes de terminar. Y es que lo de Drive to Survive es espectacular. Yo estoy un poco cansado de estos programas que vamos a ver la historia del equipo esta temporada. Y la temporada fue súper aburrida, o no tuvo nada especial. O bueno, vemos la del campeón, pero el campeón no es tu equipo. Y de repente hay diálogos súper aburridos, hay cuestiones súper aburridas. A veces no es tan entretenido lo que pasa detrás de cámara. Y yo creo que Drive to Survive le está dando una lección a todo el mundo. Porque Drive to Survive no es acerca de contarte lo que ocurre detrás de cámara. Es acerca de contarte las historias detrás de cámara. Yo creo que además, y ahí tengo que resaltar al Manchester United, lo ha hecho espectacular también. El Manchester no ha sacado una serie de su temporada, no ha sacado una cuestión larga diciendo, bueno, la temporada pasada. No, para nada. Te cuenta las historias más importantes del Manchester United. Te contó la tragedia de los Busby Babes en el 58. Te contó, además, cómo se rearmaron y ganaron la primera Champions para Inglaterra. Luego te contaron la historia de Sir Matt Busby, que fue el entrenador que los llevó. Luego la de Sir Alex Ferguson. Luego la de David Beckham. Luego la de qué define el Manchester United con Eric Cantona. O sea, fueron al core del asunto, y la Fórmula 1 está haciendo eso. Te cuenta una historia por piloto, por escudería, historias interesantes, historias que a veces te pueden hacer juzgar a los pilotos. A mí me ha encantado Drive to Survive. Cuando vemos lo que viene con Senna, oye, no hemos podido ver la serie, pero todo lo que se invirtió en la recreación de los autos de Senna con una compañía argentina espectacular, oye, se ve súper interesante. Y ahora Brad Pitt con Apple, y además Warner Bros. Está haciendo esta película que pareciera que va a traer un argumento trillado. Es el piloto viejo que va a ayudar a un piloto joven. Aparentemente ese es el plot de la película. Oye, también engancha. Esto ya lo hizo Sylvester Stallone una vez con la película Driven, que simulaba un poco esto, pero no eran las escuderías de la Fórmula 1. Lo interesante es que Brad Pitt lo está haciendo con las escuderías actuales de la Fórmula 1. Y ves entonces que si te vas a Netflix, tienes Drive to Survive, más estas series, más alguna que otra cuestión más de la Fórmula 1. Luego te vas directamente en Apple, vas a encontrar esta película. O lo vas a encontrar en Max, que es donde está Warner Bros. Y si después te vas a Disney Plus, te vas a encontrar con la carrera. Y te vas a encontrar con o incluso documentales también de la Fórmula 1. Entonces, a donde quiera que vayas, en cualquier plataforma de streaming, la Fórmula 1 está presente. Es muy top. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Es muy agresivo, es muy ambicioso y es muy bien ejecutado. Por eso es que está en todas partes de distintas plataformas para distintas edades, y con un trabajo, con una planificación espectacular, con una estrategia magnífica, y que se están viendo los resultados desde 2017 hasta ahora, y que esto ha sido una máquina de no cesar, ¿no? Esto es un motor que se prendió en 2017 y que pareciera no apagarse. Tanto así que Liberty Media se hizo de los derechos, se hizo dueño también de la MotoGP por 4.000 millones. Entonces, vamos a ver otro capítulo de los deportes de motores, de cómo va a repercutir esto en el futuro. Pero sin duda, esto es un tema que de verdad ellos conectaron con lo emocional, entendieron el valor del storytelling. Vivimos en la era de contar las historias, de cómo la diferencia entre la historia está en cómo es narrada. Eso es lo que está haciendo a unos que sean más grandes que otros. Ese es el elemento diferenciador para decir quién tuvo más éxito, porque si todos seguían bajo este mismo parámetro. Excelente eso que estás diciendo, Andrés. Yo soy un fan de las historias, del storytelling. Recuerdo que de chiquito obligaba a mis padres a que me contaran una historia todas las noches. Mis padres se le acabaron las historias, pero yo he analizado mucho el storytelling. El storytelling es la forma con la que los seres humanos aprenden desde miles de años de la antigüedad, y los expertos en storytelling siempre han sido exitosos. Hoy en día el storytelling ha llegado más al marketing como tal, y al marketing deportivo,
pero el storytelling forma parte de nuestra humanidad. Lo cierto es que cualquier persona que esté haciendo marketing deportivo de verdad tiene que mirar como caso de ejemplo a la Fórmula 1 y el branding tan espectacular que está haciendo. Lo importante del branding, lo importante de cómo el branding te ayuda a crecer el negocio, y un negocio tan costoso como el de la Fórmula 1, que inviertes en tanto talento, tanto de mecánicos como pilotos, como todo lo que tiene que invertirse para el carro, más los viajes del carro. Es costosísimo como deporte la Fórmula 1, y de verdad impresionante cómo están trabajando Liberty Media para hacerlo rentable. Ya cada año está más cerca de la rentabilidad. Es impresionante lo que se está moviendo en Fórmula 1, y todo el mundo tiene que ver esto como un caso de estudio. ¿Qué les parece a ustedes todo esto que está haciendo los Fórmula 1, los Legos, los Hot Wheels, las series en Netflix, las series en la película que viene para Apple o para Max, todo lo que está haciendo Disney Plus, etcétera, etcétera, etcétera? Pues déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno, ya pasando al último tema del día de hoy. La semana pasada fue la segunda fecha en que se presentó el examen FIFA este año, y cacharon en España a unas personas que se estaban copiando en el examen FIFA para ser agente licenciado de futbolistas. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de entrar en qué fue lo que pasó, esto es reportado por relevo.com, y antes de entrar allí, vamos a explicar qué tiene que hacer alguien para ser agente FIFA. Bueno, son 4 cosas, ¿no? La primera es enviar un formulario de solicitud a través de la plataforma de agentes FIFA. La segunda es cumplir con los requisitos de elegibilidad, que ya los voy a explicar en más detalle. La tercera es aprobar un examen, que también lo voy a explicar en más detalle. Y luego abonar una cuota anual que la FIFA fija anualmente su precio, ¿ok? Para que te den la lista. Vamos directamente con los requisitos de elegibilidad. Ese es para que vean la foto de cómo se presenta el examen FIFA en la Real Federación Española de Fútbol. Miren la cantidad de personas presentando, 350 personas en algún momento hubo presentando este examen. Vamos a los requisitos de elegibilidad. ¿Qué necesito yo o qué me permite a mí ser un agente licenciado por la FIFA? Bueno, no darle a la FIFA información falsa o incompleta o que induzca el error en el formulario. La segunda, no haber sido condenado penalmente, especialmente por actividades relacionadas al crimen organizado, al tráfico de drogas, a la corrupción, al cohecho, al blanqueo de capitales, a la evasión fiscal, al fraude, amaño o manipulación de partidos, malversación de fondos, apropiación indebida, incumplimiento de obligaciones fiduciarias, falsificación, mala praxis, abuso sexual, agresiones físicas, acoso, explotación o tráfico de niños o jóvenes en situación vulnerable. Así que si usted no ha sido convicto de ninguno de estos temas, puede ser agente FIFA, entre otros, ¿no? Si ha sido condenado por otros temas, habría que analizarlo. No haber sido suspendido durante más de 2 años o descalificado o ser apercibido por una autoridad reguladora o un órgano deportivo. No ser un oficial de FIFA, una confederación, una federación, una liga, un club o un órgano que represente a ligas, clubes o cualquier organización vinculada. No tener interés ni a título personal ni a través de una agencia en un club, una academia o una liga jurídicamente independiente. ¿Qué más nos dice el reglamento? Bueno, que en los 24 meses anteriores a solicitar la licencia FIFA no debiste haber ejercido como un agente, que fue lo que acaba de pasar recientemente, y ahorita el 19 de noviembre salieron un montón de sanciones contra agentes, y varias de estas sanciones fueron por justamente haber hecho trabajo de representación de jugadores sin tener la licencia de agente FIFA. Les quitaron la licencia cuando los descubrieron. Y bueno, en los 5 años anteriores tampoco puedes haber ni participado en una agencia de loterías, de estas de apuestas, ni haber sido parte, ni haber tenido interés en una agencia de apuestas, ni nada que ver con las apuestas, ni haber promocionado las apuestas. También en los 12 meses anteriores, no haber sido declarado en quiebra a título personal o en una empresa que usted estaba dirigiendo. Luego de que usted manda su formulario y es declarado elegible, etcétera, etcétera, mientras usted haya logrado todo esto, y además debe mantener estas condiciones de elegibilidad mientras tenga su licencia, pues le toca presentar un examen.
El examen son 20 preguntas, prácticamente de selección simple. No tiene que escribir nada, no hay respuestas analizadas, es selección simple y usted tiene que acertar 15 preguntas. Y si usted acierta 15 preguntas, ya usted es prácticamente agente licenciado por la FIFA, solo le quedaría pagar la cuota anual y listo. ¿Cómo se presenta este examen? Y aquí es donde viene lo más interesante. Hay 2 pruebas al año y este examen se presenta básicamente con su computadora. Usted lleva su laptop, abre su laptop y presenta el examen en su propia laptop, pero eso sí, lo va a presentar donde la federación, donde usted esté ubicado, le indique. Es decir, usted hace todo su trámite con la FIFA y luego va a la federación y esa federación le dice, mira, vamos a presentar esto en el determinado hotel o en las oficinas de la federación, o etcétera, etcétera. La federación le da internet a usted y le llega a usted el examen como tal. Cada examen es diferente, es decir, es aleatorio. Es decir, el examen que tengo yo no es el mismo que puede tener Elena o el mismo que puede tener Andrés o el mismo que puede tener Brandon, a pesar de que todos estemos sentados igual. Son todos diferentes, son todos generados por un algoritmo en general. ¿Qué preguntas van a ver? Este examen como tal, usted puede sacar todos los materiales y todos los reglamentos de la FIFA para responderlo. Tiene toda la libertad. Entonces, ¿por qué estas personas buscarían a alguien para copiarse? ¿O buscarían hacer trampa en este examen? ¿Qué fue lo que hicieron? Si pueden sacar todos los materiales. Bueno, porque el examen usted lo debe presentar en 1 hora y tiene 1 hora para responder estas 20 preguntas, cual es muy poco tiempo. Le obliga a usted a estar bien preparado. ¿Y cómo se copiaron? ¿O cómo estaban esperando hacer trampa? Porque no fue una copia. Hay un programa que se llama TeamViewer. De hecho, patrocinó al Manchester United hasta la temporada pasada. Y TeamViewer es un programa que te permite acceder a la computadora desde otro ordenador o desde otra computadora. Básicamente, por ejemplo, desde la computadora de mi casa, si la computadora del trabajo o la oficina está prendida, yo activo TeamViewer, coloco una clave y ¡pum! Acceso. Entonces, ¿qué fueron lo que hicieron estos agentes? Agarraron y contrataron un abogado especialista en derecho del deporte y este abogado se conectaba a la computadora de los agentes y contestaba las preguntas él. El agente solo estaba viendo. ¿Y cómo los pillaron? Porque cuando te conectas con TeamViewer, el IP, que es la dirección electrónica de tu computadora, cambia. Y la FIFA se dio cuenta, y la Real Federación Española se dio cuenta, que es donde ocurrió esto, que había cambiado el IP como tal. Entonces, así fue que los pillaron, señores. No solo pasa en los colegios, no solo pasa en las universidades, también pasa en las federaciones internacionales. Increíble el cuento es hasta gracioso, pero lamentable, no deja de ser lamentable. Ahora, Antonio, yo te quisiera preguntar qué tipo de repercusiones pueden tener, qué tipo de sanciones pueden tener estas personas que hicieron trampa y qué tipo, y si tiene algún tipo de repercusión o sanción la persona el abogado especialista en derecho deportivo que también fue parte de la trampa, si tiene algún tipo de incidencia, ¿no? Oye, qué buena pregunta. Fíjate tú, para el abogado no encuentro sanción, porque el abogado no es parte de la FIFA como tal, aunque me imagino que la FIFA puede evitar en un futuro que presente el examen de agente si descubre quién es, porque descubrir la dirección IP de alguien no necesariamente te dice quién es, ¿no? Entonces creo que está difícil descubrir a pesar de que se puede averiguar quién pudo haber sido. Para el candidato, obviamente, no le van a dar la licencia y además de no darle la licencia, probablemente o le impidan por una cantidad de tiempo volver a presentar el examen, 2 años, 3 años, o directamente no le dejan presentar el examen más nunca como tal. Sí, justamente creo que eso es lo que puede pasar, porque de hecho en las decisiones de hace poco adoptadas por el disciplinario de la FIFA, hubo varios casos en donde entiendo yo que no sé si ya habían presentado los exámenes, pero no, estas personas no cumplían con las condiciones de elegibilidad. Y justamente, como mencionaba Antonio, la mayoría de los casos que allí estaban decidiendo era por la falta de licencia de estos agentes, a pesar de haber actuado como tal. E incluso me llamó la atención que FIFA pudo determinar, de acuerdo obviamente a los documentos y toda la investigación que hicieron, que muchas de estas personas tenían antecedentes penales. Entonces, tiene un gran abarca de gran manera la investigación que hace FIFA para darle o no la agencia a las personas que incluso determinaron que
que muchas de estas personas que están obteniendo la licencia han tenido antecedentes penales. Y de las que leí, mira, había tráfico de cocaína, había fraude y había también casos en donde estas personas habían actuado como oficiales de clubes. Y por eso obviamente no se les daba la licencia, y además en un apartado de la decisión le decía que no podían optar a tal licencia hasta el 2026, de hecho. Es decir, tenían 2 años en donde no pueden presentar el examen, no pueden postularse para ser agente de FIFA por estas cuestiones de no cumplir con las condiciones de elegibilidad. Sí, exactamente. Fíjate, yo tengo aquí el resumen, no me leí las decisiones, pero increíble esos comentarios que nos acabas de hacer, están muy buenos. Fíjate tú, en 10 casos se descubrió que los agentes habían violado el artículo 5.1, proporcionando servicio de agente sin tener licencia. A ellos los sancionaron con no poder adquirir una licencia en 2 años, ¿ok? Y la licencia que ya tenían fue suspendida provisionalmente. Hubo 3 casos donde agentes autorizados se encontró que fueron determinados por diferentes cargos penales y su licencia fue suspendida provisionalmente. Hay que llevarlos a juicio, ver cuál es la situación, a ver si se la terminan de revocar o si simplemente son suspendidos por un tiempo. Y hubo un caso donde la gente se encontró que tenía intereses en un club, liga, academia, proporcionó la información y fue suspendido provisionalmente también por tiempo indefinido hasta que se resuelva su situación como tal. Ahora, volviendo al tema del engaño en el agente FIFA, cuando hace años atrás, cuando estaba haciendo mis estudios en Derecho del Deporte, me encontraba el examen ya existía, pero este examen era muy distinto, la reglamentación era muy distinta, no era una agencia, no tenías licencia FIFA, tenías una licencia por la federación. Es decir, si presentabas en AFA, tenías licencia por la Asociación del Fútbol Argentino. Se le llamaba agente FIFA, pero no eras verdaderamente agente FIFA. Eras agente de la Asociación de Fútbol Argentino que te autorizaba a llevar la actividad de la gente mundialmente. O agente por la Federación de Fútbol Mexicano, y así, ¿no? ¿Qué sucede? En ese momento, cuando yo estudiaba, bromeábamos con los profesores de que esta era la copia mundial más grande del mundo, porque en ese momento no había tanta tecnología, tanta cuestión, y sabíamos, yo nunca presenté el examen de agentes ni estuve presente, sabíamos que lo que hacía es que FIFA redactaba 15 preguntas, las enviaba y la asociación tenía derecho a hacer 5 preguntas. Entonces, lo que ocurría era que directamente, con los diferentes horarios que hay en el mundo, por ejemplo, los que presentaron en Australia le comentaban a los que estaban presentando en Europa. Y los de Europa le comentaban a los que estaban presentando en Sudamérica cuáles eran las preguntas de FIFA, ¿no? Y además, como no se tenía este método aleatorio de cambiar las preguntas, se llamaba la gran copia del examen mundial. Siempre han existido las trampas en los exámenes FIFA. Hay otros que recuerdo que habían personas, incluso que le pagaba a la gente en las federaciones, hace muchísimos años atrás, y la persona en la federación pasaba y te decía, no, esta es la correcta, esta es la correcta. O sea, han habido toda clase de corrupción en este examen de agente, y más bien lo que vemos es una mejora que va avanzando, y con todo eso vemos todavía problemas. Por ejemplo, dos problemas de examen FIFA que tuve conocimiento para antes de mayo. El de mayo fue los chicos que presentaron, o fue el año pasado, no recuerdo exactamente bien, pero en España se fue el internet, habían alquilado un hotel y se fue el internet y la gente no pudo presentar el examen. Entonces la Real Federación Española no supo cómo hacer, habló con la FIFA, organizó y dejó hacer los exámenes en la casa a cada persona para no tener que volver a alquilar el espacio tan grande. Prácticamente los que redactan esto son abogados especialistas en Derecho del Deporte y las preguntas son casi que para abogados especialistas en Derecho del Deporte. No son preguntas sencillas, son preguntas técnicas y con siempre detallitos pequeñitos para que te caigas en la respuesta, ¿no? Solo detallitos que un abogado que se la pasa trabajando en esto detecta fácilmente, pero que para el ojo normal no es tan sencillo el detallito como tal. Entonces, en ese sentido, el otro problema, me acuerdo que ocurrió en Argentina. Como que el examen empezó unos minutos tarde, le dijeron a la gente que el examen iba a directamente dar 10 minutos más o un tiempo más para corregir que había empezado tarde y resulta que después no dieron los minutos. Y entonces la gente que tenía 60 minutos de repente tenía 50 y de repente no pudo contestar todo el examen con la planificación que tenía. Entonces se vuelve fuerte y todavía hay problemas que hay que corregir. Además, como la traducción del examen, cuando llega al castellano hay muchas cosas que no se entienden porque la traducción no está bien hecha para algunas preguntas. Entonces, todavía sigue avanzando la cuestión. Y
lo que vemos es todos los días mejoras en este sistema. ¿Qué piensas tú, Brandito? Sí, muchachos, me llama mucho la atención este tema y me parece que es preocupante. No sé qué opinan ustedes, pero yo siento que la figura de la gente o el intermediario de un tiempo para acá ha sido de gran interés para muchas personas que le apasiona el fútbol, que quieren estar inmersos en el mundo del fútbol, pero capaz por una u otra razón no lo lograron. Entonces dicen, bueno, yo me voy a convertir en agente, porque piensan en el estilo de vida, porque piensan en lo que le puedo ofrecer acercarse a este tipo de mundo, pero realmente no están viendo todo lo que tienen que hacer y todo lo que implica el dirigir la carrera de una promesa o de un atleta profesional. Es decir, está en tus manos la dirección o gran parte de la dirección de la carrera de un futbolista. Así que se empiece desde el inicio, desde la prueba, con el pie izquierdo, te deja mucho que pensar. Así que creo que de un tiempo para acá la figura del agente o intermediario es bastante demandada, pero creo que se está desvirtuando un poco porque no se está tomando en serio la profesión y la magnitud de lo que implica esto, tanto en el atleta como en su vida, su familia e incluso directamente en el juego, muchachos. Muy buen punto de vista, Brandon. Comparto lo que estás diciendo y justamente con respecto a empezar con el pie izquierdo de esta manera haciendo trampa, ¿no? Deja mucho que desear. La cuestión está en no subestimar el presentar el examen, porque las implicaciones que tiene y las consecuencias que tienen son terribles, son prácticamente no ser agente. E incluso yo, siendo FIFA, me pondría un poquito más estricta, ¿no? Y ni siquiera que dentro de 2 años no pudieras presentarnos, que no puedes presentar más porque estás haciendo trampa desde el inicio. Entonces, ¿qué expectativa puedo tener yo de ti si estás empezando así de esa manera a ser agente? Así que nada, el llamado es a estudiar y a no hacer trampa, muchachos. Y bueno, la pregunta ahora es para ustedes. ¿Les parece que está bien que a los agentes les hagan un examen o no? En mi opinión personal me parece espectacular porque tienen que poner barreras de entrada y no todo el mundo debería entrar sin preparación, ¿no? El examen te obliga a prepararte sobre cómo prestar los servicios. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Creen que debe haber el examen o no? ¿Cómo creen que debe ser la profesión de agente? ¿Cómo ven esta situación de la copia sofisticada en el examen? Es impresionante. Nunca se me hubiera ocurrido esta idea de TeamViewer y bueno, ya vemos que la FIFA tiene los mecanismos para detectarla. De acuerdo a este portal relevo.com, que fue quien contó toda esta historia. La pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de esta copia y de esta trampa que se intentó hacer en el examen para agente FIFA? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias siempre por sus comentarios, por sus opiniones y bueno, ya saben, si les gustó este programa, denle like, comenten y compartan y además, muy importante para nosotros, por favor, si les gustó este programa y este tipo de contenido, suscríbanse y denle a la campanita para recibir más información. Como dice uno de nuestros nuevos de nuestras nuevas tapas, suscríbete porque cada vez que te suscribes el fútbol sonríe, ¿eh? Así que hagan, por favor, ayúdennos con esa suscripción. Por lo demás, estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias por estar con nosotros en otra edición del Precio del Deporte. Claro que sí, también estuvo trabajando con ustedes hoy el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moro. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muy bien, y finalmente estuvo con nosotros el mago del diseño y la identidad del deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Gracias por vernos, por sus comentarios y nos vemos en la próxima. Claro que sí, y este es su anfitrión, por supuesto, Antonio Quintero, siempre muy agradecido con usted y nuevamente, para los que se meten con mi forma física, les dedico mi camisa nueva en general. Por lo demás, chao, chao, nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo sobre la gerencia deportiva. El precio del deporte. Producido por Laurel.